Ok. Con el permiso de ustedes para que quede el registro para los compañeros que no se pudieron conectar por temas de horario. Hay gente que está pues en plena horario de trabajo, entonces a veces no siempre es posible que podamos conectarnos. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir que me confirmen por favor si se ve. Sí se ve, sí se Sí, ve. te vemos. Ya, perfecto. Entonces, miren, vamos a arrancar con un primer caso, ¿verdad? Que es la necesidad cuando yo tengo que sincronizar una lista de SharePoint con un Excel, ¿ya? En este caso, en la nube, al cual de hecho yo podría estarlo impactando o desde la nube o también localmente vía, ¿no es cierto?, OneDrive si es que está sincronizado, ¿verdad? Ese podría ser un caso de uso. Yo luego les cuento cómo llegué a esta necesidad, ¿ya? Pero una potencial necesidad es que yo tengo un Excel en OneDrive o un Excel en la nube, ¿no es cierto? Y por medio de un Power Automate de la nube, pues lo voy a sincronizar. Ya vamos a arrancar ahí. Entonces voy a crear un nuevo archivo Excel, un nuevo libro de Excel, al cual le voy a poner, ¿no es cierto?, típicamente algunos de los campos. Yo acá ya tengo la lista de SharePoint por un tema de tiempo, ¿ya? Entonces voy a poner, ¿no es cierto?, una, un, pasa, un código de empleado, ¿ya? Un código de empleado, que va a ser único, ¿no es cierto? Luego tengo los nombres, por ejemplo. Luego tengo los apellidos. Luego tengo el carnet de identidad, DNI, pasaporte, etcétera, ¿no es cierto? Lo que sea el documento de identidad. Solo déjenme estar seguro de que lo estoy poniendo la primera con mayúscula. Identidad. Y luego tenemos el cargo. Y finalmente, ¿no es cierto? Yo voy a utilizar esta lista para una sola cosa, ¿ya? Supongamos que yo tengo una app que impacta saber si es que el empleado está activo o inactivo, ¿ya? Es decir, cuando IT, ¿no es cierto?, le informamos que va a salir, entonces yo tengo que cambiar en una lista, en este caso de Excel, e impactar, ¿no es cierto?, si está activo o no está activo, ¿ya? Pues vamos a poner algunos ejemplos aquí, ¿no es cierto? Voy a poner el 1044, el empleado 1045, el nombre es Fernando, que es mi primer nombre. Voy a poner mi segundo apellido como ejemplo. Identidad 4567890. El cargo, ¿no es cierto?, es programador. Y decimos que en activo sí está activo. ¿Ya? En el 1045 voy a usar mi segundo nombre, que es con el que todo el mundo me conoce, ¿ya? Javier Domínguez. Perfecto. Decimos que el cargo es supervisor y también está activo. Entonces a esto lo vamos a convertir, como ya sabemos, evidentemente en una tabla, ¿no? Entonces voy a insertar aquí una tabla. Le digo que la tabla tiene encabezados. Bien, tiene encabezados. O sea, ponerlo para que se vea bonito, que se vea completo todo. Y acá en diseño de tabla le vamos a dar un nombre, ¿ya? La tabla se llama trabajadores. Y así la vamos a llamar a esta tabla. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi Excel y por otro lado tengo, ¿verdad?, un espejo que va a ser una lista de SharePoint, en un SharePoint que está alojado en este mismo espacio, ¿verdad?, de esta cuenta de Office 365, en donde tenemos título, nombres, apellidos, identidad, cargo y si está activo. ¿Ok? Entonces ya tengo yo esto. Ahora, si yo voy a impactar, ¿no es cierto?, este Excel, hay una necesidad que es evidente, que es poder determinar
si es que algo pasó con esta lista de Excel, ¿no es cierto? Es decir, si yo modifiqué un registro, por ejemplo, si a Fernando Cabezas lo pongo en inactivo, necesito un campo switch, ¿verdad? Que es lo que normalmente usamos los programadores, un campo switch para decir, oye, este registro necesita ser actualizado. Entonces voy a crear una columna adicional que en mi SharePoint no es necesaria, a menos que yo en el SharePoint haga algo que necesite hacer lo contrario, que sería desde el SharePoint impactar al Excel, pero en este caso el caso de uso va a ser desde el Excel, ¿no es cierto? Impactar a la lista de SharePoint y entonces voy a crear una columna adicional que es si cambió. Y esta columna va a ser uno cuando es un registro nuevo o es un registro que ha impactado o cero si es que es un registro que no existe. Sí, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Sí, cuando estás, digamos que estás ingresando un dato manual, lo, lo vas a ingresar con qué valor por default. Digamos, ahorita en el Excel todo lo estarías grabando con uno. Con Si, uno, si exactamente. lo grabas desde la app, en la app le guardas ese código, Claro, desde le la app le guardas decís, un código, ¿no es cierto?, para decir, oye, en Excel este registro tiene una actualización, por lo tanto, tómalo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos traer en el query que va, query para llamarlo de alguna manera, en la consulta que vamos a hacer el Excel, no queremos traer todos los registros y que me actualice todo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el Excel va creciendo, 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 ¿no es cierto? El procesamiento puede tomar ya no 7 segundos, sino 2 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Entonces necesitas un switch que, ¿no es cierto?, le indique, este registro ha sido impactado, este registro ha cambiado. Entonces, en la app, ¿no es cierto?, tú pondrías que si es que fue actualizado o si es que es un registro nuevo, ¿no es cierto? Entonces, o si es un cambio manual, en este caso vamos a simular un cambio manual, que haya un identificador, ¿verdad? Al cual cuando terminemos el proceso de sincronización, lo vamos a poner en cero porque sabemos que ya estos registros impactaron contra el SharePoint. ¿Sí? ¿Sí se entiende el espíritu, chicos, del ejercicio? sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Yo ya tengo este archivo, lo voy a guardar, ya está, ¿no es cierto? Ay, perdónenme, tenemos que ponerle un nombre. Vamos a ponerle aquí. Vamos a cambiar de nombre, ¿ya? Y este se llama lista empleados. ¿Ya? Así se llama nuestro archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, yo voy a abrir, ¿no es cierto? Make.powerautomate.com y voy a crear un flujo en la nube. En este caso es de nube a nube, ¿no es cierto? De inventarios en OneDrive, perdón, de esta lista empleados XLSX en OneDrive hacia una lista de SharePoint, ¿sí? Muy bien, entonces voy a ir a My Flows y voy a crear un Cloudflow, ¿ya? Un flujo en la nube, un flujo en la nube. Muy bien. En este caso, ¿no es cierto? Yo podría decir Automated Cloudflow. Por ejemplo, cuando el sensa que este archivo cambió, inmediatamente se desata su ejecución. ¿Ya? Esa es una opción, pero no lo vamos a hacer de esa manera para este ejemplo. Para este ejemplo yo le voy a poner que va a ser un scheduled flow, es decir, que cada cierto número de minutos le vamos a pedir que lo ejecute. ¿Ya? Entonces le vamos a llamar sync lista empleados, ¿ya? Que comienza hoy, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana. Y por un tema de que no me ejecute a cada rato, le voy a poner que se ejecuta una sola vez al día, solamente para nuestro ejemplo. Pero yo le puedo poner aquí que, mira, cada minuto revisa que en verdad, ¿no es cierto?, me di cuenta que el schedule flow, la diferencia que tiene con el que censa si hubo un cambio, es que hacen exactamente lo mismo, solamente que el otro lo hace cada minuto. ¿Ya? Entonces yo le puedo poner que sense, ¿no es cierto?, si cambió algo en lista de empleados y cada minuto está chequeando, ¿no? Es un scheduler en verdad por detrás.
Pues le voy a poner que sea una vez al día en este momento, solo para nuestro ejemplo, para que no nos desate una ejecución inmediata en los próximos minutos, porque inmediatamente se pone como activo. Entonces lo voy a crear. Entonces, evidentemente, cuando yo lo creo, la primera cosa que me crea es una recurrencia, ¿no? Entonces le digo que es una vez al día, le voy a poner aquí, yo me encuentro, ¿no es cierto?, en una zona horaria, yo soy de Ecuador, pero vivo en Lima hace 9 años, le voy a poner que sea Quito, Bogotá, Lima, y la primera cosa que voy a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué creen? Necesito identificar de mi Excel los registros que necesito traer, los que voy a procesar, es decir, los que tienen, ¿qué cosa? Los que tienen, uno, ¿verdad? En la columna que cambió, le voy a poner que están en uno, ¿ya? Entonces, para esto, vamos a utilizar list rows. Acá está, list rows present in a table. ¿Ya? Cuando le pongo esta acción, me dice, bueno, ¿de dónde vas a tomar esta tabla? Entonces le digo que es desde OneDrive for Business, que es en donde estamos almacenando, ¿verdad? Este archivo Excel. En Document Library le digo es OneDrive y voy a buscar, ¿no es cierto?, mi archivo. Mi archivo en este caso está bajo un directorio que se llama Inventarios, que es en donde le puse para este ejemplo. Y le voy a poner lista empleados.xdslx y a continuación, ¿no es cierto?, me busca las tablas que tiene este archivo. Y la tabla es la que hemos definido, la tabla trabajadores. Ahora, si yo lo dejo así, ¿no es cierto?, me va a traer todos los archivos, todos los registros por defecto. Entonces, esto es interesante, Power Automate tiene una cosa que se llaman los filter query, ¿ya? ¿Qué es un filter query? El filter query es eso, es una expresión en donde yo le puedo decir qué información es la que quiero que me traiga. Y para esto yo les voy a recomendar un recurso que para mí me sirvió muchísimo, que es de este website que se llama Citizens Developer, en donde encontré cuáles son, ¿no es cierto?, los diferentes operadores lógicos que puedo utilizar. Y EQ para igual, GT para greater than, LT para less than, ¿no es cierto? Los diferentes casos de uso de operadores lógicos, ¿sí? Les voy a Javier, pasar eso te iba esto, a pedir, si nos podías pasar aquí el chat esa referencia. y de hecho les voy a pasar ahorita mismo aquí en el chat. Permítame un Gracias. segundo. Aquí en el chat este recurso porque me pareció muy interesante, ¿verdad? En donde están esos operadores lógicos que uno puede utilizar en un filter query. Este artículo explica muy bien todo el tema de filter queries, ¿ya? Entonces, para nuestro caso, lo que yo quiero es poder identificar, ¿sí? ¿Cuál es? El campo que le llamamos cambio, así se llamaba, ¿verdad? Déjenme revisarlo. A ver. Sí, se llama cambio. Quiero que me traiga todos aquellos registros en la tabla Excel, aquellos registros cuyo cambio sea igual a 1, ¿sí? Solamente me va a traer esos, ¿ya? Muy bien, vamos a grabar nuestro flujo hasta ahí y lo vamos a ejecutar, porque esta es una cosa también que descubrí, es muy interesante, uno puede ir haciendo un debug línea con línea, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que nos está trayendo. Entonces le voy a poner bajo test, le digo que lo corra manualmente en este caso, ¿no es cierto? No está scheduled, pero lo va a hacer solamente una vez a las 10 de la mañana, que es a la hora que lo pusimos. En este caso le voy a decir, lo quiero ejecutar ya ahora mismo, ¿ya? Entonces, fíjense. Ok, ¿no es cierto? Con la recurrencia. Está ahorita procesando el Excel y entonces yo le voy a dar clic aquí en esta acción y muy interesante, acá me trae, ¿no es cierto?, los parámetros que utilizó, ¿sí? En donde dice filter, fíjense acá, cambio es igual a 1 y en los outputs me pone, ¿no es cierto?, qué es lo que me trajo, pero la parte que nos interesa es el body.
En el body me va a traer, en verdad esto es un JSON, esto es un formato JSON, ¿ya? Que es un formato que se utiliza, ¿no es cierto?, en base de datos, en APIs, REST y demás para identificar registros. Entonces, ¿qué registros me trajo aquí? Me trajo el registro, fíjense, 1044 y por acá abajo me trajo el 1045. Es decir, me está trayendo ¿qué información? La información correcta. Y fíjense, esto es muy importante, identificar cómo se llama, ¿no es cierto?, cada propiedad dentro del registro, nombres, apellidos, identidad, cargo. Esto es muy relevante porque descubrí yo que a veces, ¿no es cierto?, sucede que en archivos muy grandes o en listas de SharePoint muy grandes, deja de llamarlos con el nombre estándar que yo tengo, sino que lo llama como, por ejemplo, row 6, row 7 o row 8, y el momento en que yo trato de eh, llamarle a la columna por el nombre que yo le puse, resulta que no me lo identifica. Este es un tip que les doy porque me rompí la cabeza. Yo tenía un archivo Excel con cerca de 25 columnas y resulta que algunas no se sincronizaban. Entonces descubrí que revisando el body uno puede saber exactamente esa columna cómo le está llamando a nivel de código. Y ese es el nombre de la columna que voy a utilizar. Cuando la lista es pequeña no nos marea, pero cuando la lista es muy grande, entonces yo hacía mis ejemplos con 4 columnas, 5 columnas, como estamos haciendo ahora. Cuando hice con 26 no me funcionaba y tardé 3 días en descubrir qué era esto, ¿no es cierto? Haciendo varias preguntas en foros y demás, y me di cuenta que cuando uno revisa el body que le trae, y por eso les enseño esta manera de ir, ¿no es cierto?, haciendo el paso a paso. Es importante que podamos ir revisando lo que está sucediendo en verdad por detrás en el proceso. Sí, preguntas hasta ahí, preguntas o comentarios. A nivel de SharePoint, estimado, no hay nada todavía, correcto, porque no No hemos hay como nada todavía. sincronizado nada. Ok. Exactamente, todavía no. Entonces vamos a seguir. Nuestro siguiente paso ahora sí va a ir al SharePoint, ¿verdad? Pero para poder visibilizar lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Para que todos aprendamos, en este caso yo voy a hacer un artificio interesante, ¿ya? Voy a inicializar una variable, ¿ya? Voy a inicializar una variable. Voy a poner aquí variable, initialize variable. Y a esta variable que le voy a llamar var estado, porque decíamos que en este caso mi aplicativo lo que hace es identificar que, ¿no es cierto?, dar de alta o dar de baja a un empleado, decir que ya salió de la compañía, ¿verdad? Ese es el caso de uso. Entonces le voy a decir que es de tipo string, la voy a inicializar con sí, ¿ya? Y ahora sí viene la parte de SharePoint. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos registros me trajo? Me trajo 2 registros. Pero si yo tengo 20 registros, me trae 20 registros. Lo que yo necesito es procesar uno a uno. Y lo que voy a hacer es, la lógica, ¿no es cierto?, de programación sería, lo que voy a hacer es, tomo el primer registro y lo voy a buscar en la lista de SharePoint. Si el registro existe, lo actualizo. Si el registro no existe, lo creo, ¿verdad? Eso es lo que la lógica de programación me debería hacer a continuación. Entonces, vamos a, ¿no es cierto?, a crear una nueva acción que es un apply to each. Es decir, va a tomar uno a uno los registros del Excel que me acaba de traer, ¿sí? Apply to each. Y, ¿no es cierto?, ¿sobre qué voy a trabajar? Vengo aquí, el output sobre el cual yo voy a trabajar, que es mi input para este siguiente proceso, es el body value de la lista de, ¿no es cierto?, de registros del Excel. Eso es con lo que voy a trabajar. Entonces, va a tomar, en este caso, los 2 registros y uno a uno va a hacer lo siguiente. Entonces, lo siguiente que va a hacer, la primera cosa que tengo que hacer es listar, ¿no es cierto?, el ítem de mi lista SharePoint, ¿sí? Get items. Le digo, de qué lista? Entonces le digo, mira, es de la lista SharePoint. Está bajo el SharePoint que se llama inventarios. La lista SharePoint que tenemos se llama personal. Déjenme ver. No, perdón, se llama empleados. Empleados. Empleados.
¿sí? Y acá entonces viene lo interesante. Entonces, nuevamente vamos a utilizar el filter query, ¿no es cierto? Porque yo lo que estoy tratando de buscar es qué, es si existe ese registro de Excel en mi SharePoint. Y para eso vamos a hacer un filter query. El filter query va a ser, ¿no es cierto? Fíjense acá, se llama título, ¿no es cierto? Es donde yo voy a almacenar el primer código, el código de empleado. Y esto también me rompió la cabeza. Fíjense que dependiendo de en qué idioma está seteado el SharePoint, a veces esa columna a mí me aparece aquí como título, pero en verdad por detrás la llama title, la llama en inglés. Entonces, probé en algunos, porque mi ambiente es diferente del ambiente de mi cliente. El ambiente de mi cliente está completamente seteado en español. Entonces, en el caso de él, me tocó buscar, ¿no es cierto?, si se llamaba título o si se llamaba title. En el caso de él se llamaba título. A mí, aunque me aparece como título, la columna en verdad que yo quiero buscar, que es del código de empleado, se llama title, ¿no es cierto? Y le digo que quiero buscar aquellos cuyo title, y fíjense acá me dice, ¿no es cierto?, la lista de columnas de mi Excel, le digo, quiero emparejar el título de SharePoint con el código de empleado para ver si existe o no. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer hasta aquí. Entonces, vamos a correr nuestro código y vamos a ver qué es lo que nos pasa, qué nos trae, ¿no es cierto?, hasta aquí el Power Automate. Vamos a correrlo de manera manual. Perfecto, ¿no es cierto? Inicializa la variable. Fíjense, me aparece dos registros, dos iteraciones. Entonces voy a tomar la iteración número 1, le doy clic aquí y, ¿no es cierto?, veo que el body, fíjense, el body, ¿qué me trae? Me trae nada, ¿no es cierto? Me trae nada. El body value es igual a null, está completamente vacío. ¿Por qué? Porque en el SharePoint no existe. Si existiera, me traería el registro, ¿no es cierto?, cuyo código de empleado sea igual al que existe en el SharePoint. Voy al segundo registro, le digo next, ¿sí? Es muy interesante que podamos hacer este debug paso a paso y a mí me resultó súper útil porque me ayudó a desenredar varios problemas que tenía, ¿ya? Y entonces igualmente el segundo registro también podemos concluir que no existe en el SharePoint, ¿verdad? Preguntas hasta aquí, preguntas, comentarios. Eh, no, yo solo, mira, yo me desconecté como 3 minutos porque estoy trabajando, pero solo quería entender ahí, ¿puedes subir un poquito? Sí, La parte de inicializar la variable, esa ahí fue donde me quedé y no entendí bien por qué iniciabas esa variable. ya. Lo que quiero es, ¿no es cierto?, ser bien pedagógico y mostrarles, porque cuando hacemos el debug con muchos registros, está bueno ver la variable, una variable en particular que vamos a monitorear, que es en este caso, si está activo o no está activo, es solamente para el ejemplo didáctico, ¿ya? Vamos a poder poner en una variable si el registro está activo o no está activo, si cambió o no cambió, para poder mirar allí cómo muta, ¿no es cierto?, nuestro ejemplo, ¿sí? Luego puedes poner la grabación para mirar más en detalle, ¿ya? Pero es básicamente para que pedagógicamente veamos cómo, así como estamos haciendo el debug paso a paso, en una variable podemos registrar lo que ocurre. Bien, Ok, gracias. listo. Entonces ahora, yo ya veo que me funciona, ya traigo dos registros, ya veo que el SharePoint me dice, oye, no existen, ¿no es cierto? Entonces acá, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una condición, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es una condición. En este caso va a ser una condición OR. Es decir, si existe, lo actualizo. Si no existe, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que crear, ¿verdad? Perdón, si existe, lo actualizo. Si no existe, lo tengo que crear. Entonces, esto también es muy importante y es un tip que también a mí me rompió mucho la cabeza porque vi un tutorial con respecto a este tema de cuando existe o no existe
Y entonces el tip es el siguiente, miren, nosotros venimos aquí a FX, es decir, insertar una expresión, y tenemos que venir acá donde dice Dynamic Content, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo voy a evaluar? Si vieron que les dije que el body value, ¿no es cierto?, viene en cero cuando no existe. Eso es lo que vamos a evaluar. Es decir, si el body value viene en cero, quiere decir que no existe y tengo que crear el ítem. Pero si el body value es más grande que cero, es decir, tiene contenido, entonces yo sé que existe y lo que tengo que hacer es actualizar. Entonces acá vamos a usar una expresión que se llama length. ¿De qué? Y entonces acá voy a tomar, ¿sí? Voy a tomar el body value de mi SharePoint. Acá abajo, miren, estoy en el ítem actual de mi Excel y en mi ítem actual del SharePoint. Acá está, ¿no es cierto? El símbolo de SharePoint. Entonces digo que el body value de length tiene que ser greater than 0. Es decir, que tiene contenido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a correr hasta aquí nuestro ejemplo. Vamos a correr hasta aquí nuestro ejemplo para ver cómo se comporta. Lo voy a guardar y vamos a ver si se va por la condición de true o por la condición de false. En este caso, sabemos que ambos registros no existen todavía en el SharePoint, por lo tanto deberían irse por la condición de false. Muy bien, entonces empieza a correr. Ya vimos que nos trae dos registros y en getItems, ¿no es cierto?, nos debe traer cero, ¿no es cierto?, en cada body value, porque esos registros sabemos que no existen en el share. No sé por qué se empezó a demorar. A ver, ¿tú estás trabajando con una cuenta personal o empresarial? Con una cuenta, con una licencia E1. Uno. Es que yo lo trabajo con una empresarial, pero igual tengo ese problema de que a veces parecieran no ser tan rápidos los flujos. Y a pesar Sí, que son flujos pequeños o cantidades pequeñas, no logro todavía entender por qué es que no es tan rápido como uno quisiera a veces. Y a veces tengo que salir y entrar y no sé si esa sea la solución, pero por lo menos ya termina de correr el flujo. veamos. Como toda buena demo, algo falla. A ver, mira, voy a seguir tu recomendación y le voy a decir edit, ¿no es cierto? La vamos a parar. Vamos a guardar. Y vamos a correrlo nuevamente, ¿ya? Manualmente. Miren, ahora sí, camino. Ya, muy bien. Entonces, miren, en la condición, ¿no es cierto?, que estamos evaluando, fíjense, para el primer registro me dice que es false, es decir, ¿qué cosa? No existe, ¿verdad? Lo evaluó correctamente. Vamos al segundo registro. Le digo en la condición, ¿qué me retornó? Me dice el expression result is false. Entonces estamos bien, la lógica está funcionando bien. Me trae dos registros de Excel que no existen en SharePoint y por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué tengo que hacer yo? Acá vamos a editar y vamos a poner, ¿qué cosa? Crear el ítem, ¿verdad? Entonces vamos a crear el ítem, create item, perdón, perdonen mi No se preocupe. dislexia. Create item, ponemos create item. ¿En dónde? Ya sabemos, ¿verdad? En este caso, mi SharePoint se llama inventarios, la lista se llama empleados, ¿sí? Y acá viene, ¿no es cierto? Le voy a decir qué campos quiero crear, ¿ya? Entonces, quiero crear el campo title. Fíjense cómo se llama title. A pesar de que acá Ujú. aparece como título, fíjense cómo
¿no es cierto? Internamente le llama title, nombres, apellidos, identidad, cargo, y si está activo o no está activo. Ya esos son los campos que yo voy a crear en este caso. Entonces, Don title Javier, de... una consultica, perdón. Ya Sí, sí. preliminarmente se había creado como una lista en el SharePoint, digamos, una Sí, base. ya la tenía lista por efectos del tiempo porque Ah, ok, toma ok, un ok, rato, se ok, cree, sin ¿no? problema. Entonces ya la tenía, fíjense, está acá, pero está vacía, ¿no? Está Ujú, ok, completamente vacía, ok. ¿ya? Entonces, en title de inventarios, ¿qué información tengo que volcar? Tengo que volcar, evidentemente, de mi row que está presente ahorita, del registro que estoy trabajando del Excel, le voy a poner código empleado. En nombres, ¿qué le voy a poner? ¿Nombres de dónde? De mi Excel, El ¿verdad? Excel. Exacto. A lo propio para apellidos del Excel. Identidad, ¿no es cierto? Voy a traer la información que viene del Excel. En cargo le voy a poner la información que viene del Excel. Y en activo o inactivo le voy a poner la información que viene de dónde? Del Excel. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está. Muy bien. Y, ¿no es cierto? Ahorita estamos creando. Vamos a verificar, ¿no es cierto? Que efectivamente se crea, ¿ya? Que efectivamente se crea, pero antes ¿no es cierto? Voy a crear una acción adicional que es que una vez que ya me creo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Al switch ese 1 o 0, que si cambió o no cambió, ¿no es cierto? Lo voy a poner en Desactualizar. cero, es decir, ya procesó, ¿no? Este ya no lo tienes que volver a procesar de nuevo, ¿no es cierto? En la siguiente iteración que tú pidas. Entonces le voy a decir update a row de Excel, ¿no es cierto? Le digo update a row de Excel. ¿Y a qué Excel tenemos que hacer referencia? Pues efectivamente el que está en OneDrive for Business, Document Library, OneDrive, el archivo que estamos utilizando que está en la nube está bajo el directorio inventarios y se llama lista empleados. La tabla que vamos a impactar, ¿no es cierto?, es trabajadores y, ¿no es cierto?, el key column en este caso va a ser, ¿cómo se llamaba acá? Code empleado, ¿no? Code underscore empleado. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es mi clave primaria, ¿no? Entonces esta va a ser, le digo, code empleado. Y el key value va a ser ¿cuál? El que va a buscar va a ser el del Excel, ¿no es cierto? El del Excel. Entonces, code empleado, ese es el key value que me va a poner. ¿Y qué es lo que voy a actualizar? Le voy a decir que en cambio, que antes estaba en 1, ahora me ponga 0. ¿Ya? Muy bien. Vamos a correr nuestro flujo y vamos a ver cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que debería ocurrir? Debería ocurrir que este SharePoint que está hoy día vacío, tras correr esta prueba, lo que debería pasar es que tenga 2 registros. ¿Ya? Correrlo manualmente. Y les pido 30 segundos para atender la puerta. Mientras corre, muy bien. Disculpen, cosas de las sesiones de en vivo. Muy bien, entonces miren, todo funcionó, ¿no es cierto? Perfectamente. Me dice que creó 2 ítems. Y entonces vamos a comprobarlo, ¿verdad? Vamos acá a nuestra tabla de empleados. Vamos a actualizar. ¿Y qué debería haber pasado? Deberían aparecernos
Fíjense, tenemos el empleado 1044, Fernando Cabezas, con este número de identidad, y el empleado Javier Domínguez, ¿sí? Programador, supervisor, y ambos están activos. Es decir, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Me acaba de procesar, ¿verdad? Me acaba de procesar los dos registros que tenía aquí en el Excel. ¿Sí? Preguntas, comentarios hasta aquí, compañeros. No, todo claro, de mi parte. Está Ya. claro, sí, funcional. Bueno, yo que soy financiero, digamos, no, apenas estoy involucrándome en este mundo de automatizaciones y eso, entonces hay muchos términos que obviamente para usted, me imagino, o para los demás compañeros puede ser que se hace muy familiar por ser de IT, o no sé si algunos de ustedes son de IT, pero sí, sí, es prácticamente, es parte de las cositas que uno tiene que abarcar. Estamos en la misma, Graving. Yo soy, no trabajo en datos, trabajo en ingeniería eléctrica. Ah, Entonces, ok. esto lo de los datos y los flujos es algo nuevo, ¿verdad? Una herramienta empezando a utilizarla. Así es. Y Javier, ¿qué especialidad tenés? Perdón, perdón. ¿Tú qué especialidad tenés? Yo, ¿Programador? del mundo sí de sistemas y administración de empresas. Ah, ok, sí, estás más familiarizado con todo esto. Sí, bueno, con un poco de lógica de programación y todo, pero créanme que esto no es rocket science. Y además, como uno lo puede ver súper gráfico, es sencillo en verdad de entender, ¿no? Más o menos sencillo. Bien, entonces ahora, decíamos que cuando no existe, como en este caso, ¿verdad? Nos creó, pero cuando sí existe, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es que tiene que actualizar, ¿verdad? Update item. Vamos a actualizar. ¿Qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar eh, dentro de inventarios esta lista que se llama empleados. Y aquí el unique ID va a ser el ID de la lista SharePoint, es decir, el registro SharePoint específicamente. ¿Y qué es lo que quiero actualizar? Quiero actualizar si es que está activo o no está activo. ¿Ya? Entonces, una opción es actualizarlo con directamente aquí nuestro Excel. Pero yo quiero visibilizar, ¿no es cierto? Aquí cuando está activo o no está activo el cambio, ¿ya? Para efectos nada más pedagógicos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, les voy a poner un paso adicional, como les digo, es un paso exclusivamente pedagógico, que es que voy a poner en la variable que antes inicialicé, que se llama var estado, voy a poner precisamente eso, ¿no? El si está activo o no está activo, ¿sí? De mi Excel. Y aquí en el update item lo que voy a decir es que me ponga el valor de la variable var estado. Esa es la que voy a referenciar para el siguiente ejercicio. Yo lo que quiero es ver, ¿no es cierto?, lo siguiente. Ahora vamos a hacer una prueba. Ya hemos probado cuando un ítem no existe para nada, ¿verdad? Pero ahora lo que yo quiero ver es si lo cambio. Entonces voy a venir aquí a inventarios y fíjense qué voy a hacer. Al segundo empleado, al empleado 1045, le voy a poner que no está activo y evidentemente le tengo que poner uno, ¿no es cierto? Porque cambió. Es decir, esta persona pasó de estar activo a estar inactivo y utilizo este switch lógico de que cambió. Ya esto lo haré yo a nivel de la lógica de la aplicación para asegurarme que ese switch, ¿no es cierto?, se modifica de tal forma que me traiga la información correcta. Entonces, les pregunto, ¿cómo se debería comportar en este caso nuestro flujo? ¿Qué debería ocurrir? ¿Cuántos registros me debería traer de la tabla Excel? Sería creo que serían los dos flujos, pero al momento, o sea, las dos colaboradores, pero uno le cambiaría el estatus.
No, sería solo un colaborador, porque fíjate que acá estamos diciendo que nos traiga solo los que han sido modificados, es decir, los que tienen uno, para eso utilizo esta columna adicional, ¿ya? Entonces, como cambié entonces le pongo en uno y solamente debería traerme ese registro, no debería traerme ya más registros, ¿ya? El otro registro ya existe y no necesito tocarlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a correr nuestra prueba, vamos a ensayar el flujo, voy a correr. Fíjense, ya me trajo solo uno, fíjense, uno de uno, lo está procesando. Ajá, y en esta ocasión ya no se fue por el false, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el registro existe. Y acá en la variable, ¿qué me puso? Me puso no, me puso no. ¿Y con qué actualizó al ítem? Lo actualizó poniéndole, ¿no es cierto? Que en ítem activo, ¿sí? Ya es no. Vamos a revisar si efectivamente pasó. Y además, ¿no es cierto? Ya me puso en cero, me enceró el indicador ese de si cambió o no cambió. Vamos a nuestro SharePoint, vamos a refrescar la vista y vamos a ver si es que efectivamente es así. O les estoy mintiendo. Un poquito de paciencia que me voy a mover a otra lista y de ahí regreso a esta. SharePoint a veces se tarda unos segundos en... Ajá, sí, miren. Está correcto, ¿no es cierto? Entonces, el segundo empleado, que es al que le habíamos modificado, ya aparece, ¿no es cierto? Como no, ¿ya? Vamos a hacer ahora algo, una prueba complementaria. Entonces, voy a ingresar un tercer empleado, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar uno. A este le vamos a poner que no, ¿no es cierto? Que cambió. Y adicionalmente voy a poner un empleado 1046 que se llama Pepito Pérez. Pepito Pérez. Con el número de identificación, tanto. Esta persona es asistente, si está activo, ¿no es cierto? Y uno. Entonces, ¿qué debería pasar en mi lógica, ¿no es cierto?, de este flujo? Ahora me va a traer dos registros, ¿verdad? Y el uno lo que tiene que hacer es ponerle en no, y el otro que no existe en absoluto tendría que hacer ¿qué cosa? Crearlo, ¿verdad? Crearlo. Tendría que insertarlo. Muy bien, vamos a probar nuestro flujo y ahora sí es una prueba integral, ¿no? Y además me devuelve a cero esa columna muletilla, digamos, esa columna de apoyo que me deja saber si un registro ha cambiado o no ha cambiado. Eso nos va a servir para traer solamente los registros que cambiaron. Muy bien, entonces fíjense, ¿sí? Me trae tal cual dos registros, a pesar de que en el Excel yo tengo tres, ¿no es cierto? Me trae ya solamente dos registros. Acá puedo ver en el body, ¿no es cierto? Que tengo dos registros que son los que han cambiado. ¿Ok? El primer registro, ¿qué pasó? El primer registro lo actualizó, se fue por el true, ¿no es cierto? Por sí existe y lo que necesito es actualizarte la información. Y el segundo, ¿qué creen? ¿Por dónde se fue? Se fue por el false, ¿no es cierto? Porque no existe, ese registro es completamente nuevo. Vamos a verificar nuestra lista de SharePoint. Nuevamente me voy a mover a otra lista y regresamos para ver que se refresque. Ya, y voilà, fíjense, ¿no es cierto? Al primer empleado que estaba activo ya lo puso como inactivo y al tercer empleado que no existía ya lo agregó en mi lista de SharePoint, con lo cual yo tengo ya un flujo completamente funcional en donde lo que yo mueva en mi lista de SharePoint
también se va a poder mover y yo puedo mover, ¿no es cierto?, cualquier información. En este caso estamos para este ejemplo solamente moviendo la columna activo o inactivo, pero yo podría básicamente, excepto el código de empleado, que naturalmente es un identificador único y a ese no debería poder moverlo. Si yo quiero, debería matar, ¿no es cierto?, por un tema de integridad de datos, yo debería matar el registro y entonces creo con una nueva identificación, pero de otro modo no debería, ¿no es cierto? Sino los otros campos podría hacer alguna actualización, pero no el código de empleado. Ahora, ¿Sí? Mm, ¿Cómo ahora ves para hasta ahí, chico? actualizar desde la lista de SharePoint, tendrías que crear otro flujo para que esa lista de SharePoint te actualice este Excel. Si estás alimentando Exactamente, de allá, exactamente. Y sería un flujo otro muy flujo. similar, ¿no es cierto? Muy similar, que haría exactamente lo contrario. Pero ya tienen ustedes aquí un template, ¿no es cierto? Que si siguen este paso a paso, debería funcionarles como me ha funcionado a mí. Don Javier, una consultica. Y en caso, por ejemplo, que solo quisiéramos mostrar activos, empleados activos, sin dejar un tracking de que si en algún momento estaba activo o ahora ya no está, solo que en la lista en el Excel se muestren los activos. Por ejemplo, en este caso vimos que hay 3 líneas, ya uno no está. ¿Qué pasa si borramos la línea del centro? Disminuimos a cantidades y a nivel de flujo, ¿qué sucede? Ujú. O sea, la integridad de lo que tienes que fijarte es en la integridad de datos. ¿Cuál va a ser tu máster? Porque lo que puedes usar es el Excel como un proxy, pero en verdad donde tú quieres reflejar toda la realidad, ¿no es cierto? Va a ser tu lista de SharePoint. Es decir, el Ujú. Excel es nada más una pasarela para reflejar los datos que tú tienes en el SharePoint. Ok. ¿Ya? Lo que tienes que mantener en mente es eso. ¿Cuál es tu integridad de data? Se tiene que respetar. ¿Ya? Eso sería mi comentario ahí, Gravy. Ok. Bien, más preguntas, chicos. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este flujo? Me tomó como 3 noches, investigando varias fuentes, pero ya ahora que ya sé cómo hacerlo, como vieron, es un poco pan comido, ¿no? Ah, sí, ya. No haces nada, ya lo puedes aplicar la misma lógica, ¿verdad? Sí, Pero es que es ese detalle que uno no conoce porque es de investigar y, por ejemplo, ese link que nos acabas de mandar, pues está mucho de ese detalle práctico, ¿verdad? Ya práctico, la lectura de los documentos de Microsoft son solamente como un diccionario, pero no te muestra el, exactamente, el exactamente. Y siguiente entonces, paso tan así. sí, fíjense que nos quedan 9 minutos. Y entonces les quiero mostrar, o sea, por qué nació esta necesidad, ¿ya? Como voy a mostrar información de cliente, entonces voy a pausar aquí cómo nació esta necesidad, ¿ya? De tener que integrar un Excel, impactar un Excel para mostrar en Power BI y sincronizarlo contra una lista de SharePoint para en la lista de SharePoint, en cambio, impactar desde la calle, ¿no es cierto? Desde poder que un conductor diga, oye, ya entregué este paquete y no tenga que avisarle por WhatsApp al dueño del inventario para decirle, oye, ya hice esto, sino que hacemos una sincronización de 2 vías, ¿no? Así es como nació este caso de uso y empezamos con un Excel y el siguiente paso fue moverlo ya a una base de datos de SQL Server Express 2022, que funciona muy bien, está puesta en un servidor, se ríe, tiene excelentes capacidades para escalarlo más allá de una lista Excel, ¿no es cierto?, que se sincroniza contra Shell. Una pregunta, Javier. Aquí la empresa tiene sus propias licencias de Microsoft 365. Exacto. ¿Qué, Ahí, qué digamos, ahí en licencias el entorno necesitamos? empresarial, ahí consultan sus Exceles, sus SharePoint sin ninguna restricción porque están dentro de la misma empresa. Y eso te permitió Exactamente. que todos, ahora, con el BI, ¿cómo hiciste? Porque como para abrir y compartir información, ahí yo tenía un poco de problema. No, me Sí, gustaría que me comentaras cómo. para el Power BI compramos una licencia premium, ¿no? Que te permite exponer la información igualmente adentro de la organización. Entonces tú dices a quiénes les quieres asignar que puedan mirar.
pero necesitas la licencia premium por usuario, ¿ya? Ujú. Exacto. La Ah, otra licencia. que no es muy legal, digamos, es que todos utilicen la misma licencia, ¿ya? Pero eso no sería una buena práctica, ¿ya? Yo no la recomiendo. La idea es utilizar Premium VI y la otra cosa también es que y bueno, eso les voy a mostrar la próxima semana. En la siguiente evolución, ¿no es cierto? La siguiente versión después del mínimo producto viable que nos permitió salir en una semana en vivo, luego lo escalamos a SQL Server, pero ahí necesitamos de Power Automate Desktop, ¿ya? Pero ¿qué licencia? Una licencia premium. ¿Por qué? Porque invocamos desde la nube al Power BI Desktop y para eso necesitas una licencia premium, ¿ya? Y para el conector también hacia SharePoint. Ya, ¿Ya? Pero eso lo mostramos en la siguiente sesión. Muy excelente. bien. Ah, pues bueno, gracias por compartir, Javier. La verdad es que muy, muy bueno. Eh, Sí, y esperamos entonces el otro viernes. Yo Esto, todavía chicos, no nada, lanzo espero mi primer proyecto, pero espero hacerlo pronto. que les haya resultado interesante. La idea es apoyarnos. Si ustedes tienen también temas para compartir, nos encantaría que creemos de eso una comunidad de práctica, ¿no? De quienes estamos todo el tiempo aprendiendo sobre sobre estos desarrollos con low code, no code. claro. No, Excelente. no, buenísimo. Muchísimas gracias, don Javier. Vale, les invito a Bueno, que me Javier, agreguen Gabriel, en LinkedIn para yo también seguirlos a ustedes. Me pueden buscar como Javier Domínguez en LinkedIn. Me encantaría que nos pudiéramos conectar por ahí, también conversar por ahí. Tengo otras inquietudes sobre temas de inteligencia artificial que estoy trabajando hace algunos años. Ahora con lo de inteligencia artificial generativa que se puso de moda, le estoy dando todavía con más fuerza. Y pues interesante también ver qué cosas ustedes van aprendiendo y podemos ir compartiendo. ¿Vale? excelente. Claro, perfecto. Bueno, Muchas muy gracias. buen día. Gracias, Javier. Buenísimo, chicos. Cuídense. Gracias. Adiós. Gracias. De Buena tarde, buen acuerdo, fin de semana. gracias. Hasta luego. Hasta ahora.